Vamos a estudiar ahora la estabilidad numérica del método de Euler. A partir del desarrollo de Taylor de la solución exacta, tenemos esta igualdad que nos da el valor de la solución exacta en xk más 1 como el valor en xk más h por f de xk y de xk más el término complementario de Taylor. Pero el método de Euler lo que calcula es la aproximación I minúscula k más 1 como la aproximación anterior I sub k más h por f de x sub k y sub k. Entonces, si restamos esas dos igualdades, obtenemos esta ecuación. Acá la solución exacta es I mayúscula en x sub k más 1. Y tenemos restando la solución calculada por el método de Euler. Entonces, esto es, por definición, el error global en el paso k más 1. Ahora, al final del lado derecho tenemos el error local que se comete, que es igual al error que habría si hubiéramos partido de un I sub k exacto. Ahora, el resto del lado derecho es lo que se llama el error propagado, porque justamente es la parte que se debe a que no se partió de un valor exacto en el punto anterior x sub k y sub k. Ahora, en esta parte, esos primer término es lo que sería justamente el error global anterior, el error global K. Y en el otro término tenemos a H por la diferencia de F en X sub K y sub K mayúscula, o sea, el valor exacto, y F en X sub K y sub K minúscula. Esta diferencia, por el teorema del valor medio, se puede igualar a la jacobiana en un punto intermedio en la recta que une estos dos puntos por la diferencia I mayúscula en x sub k menos I minúscula sub k. O sea que nos termina quedando en este segundo término h por j por el error global en el punto anterior. Entonces, tenemos que el error global en xk más 1 sería igual a 1 más h por j por el error global en xk en el punto anterior más el error local cometido en este paso. El factor 1 más hj se llama factor de amplificación porque si el factor de amplificación es menor a 1 en valor absoluto, el método es numéricamente estable porque se está multiplicando al error global anterior por un factor menor a 1. Entonces se va a disminuir el tamaño de ese error propagado, se va a propagar disminuido respecto a lo que era el error global anterior. Si el factor de amplificación es mayor a 1 en valor absoluto, entonces el método va a ser numéricamente inestable, porque en este caso, al propagarse, el error global anterior va a aumentar de tamaño. Cuando hay inestabilidad numérica, el problema es que se van a ir amplificando los errores cada vez más de paso en paso y finalmente van a dispararse y a dominar el resultado. En el caso de Euler, entonces, nos quedó que la región de estabilidad, que es la región donde el factor de amplificación 1 más hj es menor a 1 en valor absoluto, nos queda que es el intervalo de hj entre menos 2 y 0. Si el problema es inestable, o sea, j positivo,
entonces el método de Euler va a ser, si J es positivo, evidentemente no va a estar entre menos 2 y 0. Por lo tanto, está fuera de la región de estabilidad. Nos queda entonces que el método es numéricamente inestable cualquiera que sea el paso H. Siempre se supone que H es positivo, ¿no? Y si el problema es estable, J negativo, entonces HJ va a ser negativo, será menor que 0, pero el tema es que sea mayor que menos 2. Y entonces nos queda que el método es numéricamente estable si H es menor que 2 sobre el valor absoluto de J, y va a ser numéricamente inestable si H es más grande que 2 sobre el valor absoluto de J. En conclusión, que aun siendo estable el problema, el método puede ser numéricamente inestable si el paso no es lo suficientemente pequeño. Vemos entonces que la estabilidad del problema de la ecuación diferencial afecta a la estabilidad numérica del método, ¿sí? Si el problema es inestable, entonces no va a haber ningún paso H que haga que el método sea numéricamente estable. Pero este tipo de problemas de ecuaciones diferenciables inestables es poco común de encontrárselas en ingeniería. Generalmente las ecuaciones diferenciales que uno trabaja son estables. El problema va a ser, en el caso de ecuaciones estables, entonces, que si el método, para que sea numéricamente estable, necesita que el paso sea menor que 2 sobre el valor absoluto de J, y si el valor absoluto de J es muy grande, eso puede hacer que sean necesarios pasos muy pequeños. Bueno, vamos a ver como ejemplo la misma ecuación que vimos antes, que es esa ecuación es inestable para x menor a 1, y debido a eso los errores van a aumentar de que arrancan x igual 0 hasta que llega a x igual 1. No tener remedio, al ser la ecuación inestable, el método va a ser numéricamente inestable y van a ir amplificándose los errores necesariamente. Pero para x mayor a 1 la ecuación pasa a ser estable en esa zona, y es de esperar que los errores disminuyan porque en esa zona las soluciones van a converger entre sí. El valor de J para esta ecuación es menos 10 por x menos 1. Por lo tanto, el factor de amplificación va a ser, que es 1 más hj, va a ser 1 menos 10h por x menos 1. Supongamos para paso h 0,2, por ejemplo, el factor nos queda 3 menos 2x. Si x es mayor a 2, el factor en esa zona en que es estable el problema, el factor va a ser mayor a 1 en valor absoluto, porque va a dar menor a menos 1. Entonces, en esta zona x, después de x igual 2, a pesar de que la ecuación es estable, el método de Euler va a ser numéricamente estable. Cuando el x es grande, entonces el problema es lo que vamos a llamar un problema rígido, y para evitar la inestabilidad numérica se va a necesitar un paso muy pequeño, porque de lo contrario se va a disparar el error. Acá vemos una gráfica de la solución obtenida por el método de Euler del problema del ejemplo con un paso h igual a 0,2. Se ve en esta parte entre 0 y 1 la ecuación es inestable y los errores van creciendo. Recuerden que la solución exacta tenía un máximo en 1. De altura 1, así que, y acá estamos en altura 0,5, la solución da la mitad de lo que tiene que dar. Eso se debe a que en esa zona de arranque entre 0 y 1
la solución es, la ecuación es inestable y los errores van aumentando. Luego en la otra zona, pasando el 1, la ecuación es estable y los errores decrecen, por lo cual la solución calculada se aproxima a la solución exacta. Pero a partir de x igual 2, de ahí para la derecha, el método se hace inestable porque el factor de multiplicación se hace menor a menos 1, ¿sí? Y entonces acá se ve en la gráfica que el error propagado va aumentando de paso en paso hasta que termina dominando totalmente el resultado. Cuando sabemos que la solución exacta prácticamente vale 0 en esa región. Bueno, esto se produce cuando las ecuaciones son demasiado estables. Si el paso de cálculo h no es suficientemente pequeño, el factor de amplificación va a ser menor que menos 1 en este caso, y la convergencia entre soluciones es tan violenta que si el paso no es suficientemente pequeño, el método va a seguir esa convergencia de las soluciones del mapa de soluciones, que es muy violenta, y se va a pasar para el otro lado de la solución que estamos buscando, y va a resultar entonces un error de signo contrario y de mayor magnitud que el error anterior. Esto provoca típicamente los gráficos típicos en el cual se ven oscilaciones con un periodo igual a 2 pasos, que es como uno se da cuenta normalmente que está en problemas, que tiene un problema de inestabilidad numérica. Las amplificaciones sucesivas del error de un paso al otro hacen que a la larga termine dominando el resultado, como vimos en la gráfica anterior. Acá se ve una gráfica que muestra la familia de soluciones de la ecuación diferencial del ejemplo. La poligonal roja, marcada por signos de más, es la solución que da el método de Euler con h igual a 0,2. Vemos que a la derecha de más o menos x igual 2.5 empieza a oscilar visiblemente, aunque sabemos que la solución exacta es prácticamente nula en esa región. Acá vemos una ampliación de esa parte, ¿sí? Donde se ve que el método, por ejemplo, en este punto que se marca acá sobre la línea amarilla, el método de Euler trata de seguir la tendencia convergente de la solución que pasa por ese punto, pero como el paso es muy grande, se pasa para el otro lado y nos termina dando en ese paso un error mayor que antes. Y luego vuelve a pasar lo mismo, sigue la nueva tendencia convergente, ahora decreciente, y otra vez nos va dando un error cada vez mayor, y esa es la causa de que tengamos estas oscilaciones violentas. Como el estudio de estabilidad numérica para métodos más avanzados que el de Euler sería muy complejo hacerlo como lo hicimos acá. Lo que se hace es definir como región de estabilidad de un método el conjunto de los HJ para los cuales el siguiente problema test tiene una solución acotada. El problema es I' igual J por H con I de 0 igual a 1. Y lo mismo va a aplicar para sistemas de ecuaciones diferenciales, pero con el J matricial y la función I vectorial. Y la condición inicial en este caso va a ser que I de 0 es un vector con todos los componentes 1. De esta manera, con esta definición, vamos a ver que coincide en el caso de Euler con lo que obtuvimos, pero no vamos a tener que calcular el factor de amplificación, ¿sí? Que si bien en Euler se podía hacer más o menos fácil,
En los métodos más complicados es muy complicado encontrar el factor de amplificación. Bueno, si aplicamos el método de Euler al problema test, vamos a tener que IK más 1 es I sub K más HJ por I sub K, y tomando ahí el factor común nos queda 1 más HJ por I sub K, o sea que el valor inicial se va a multiplicar por 1 más HJ y en el segundo paso se va a volver a multiplicar y así. Y nos va a quedar entonces que I sub K va a ser igual a 1 más HJ elevado a la K, porque partimos de un I sub 0 igual a 1, ¿sí? Entonces, esta sucesión que obtenemos como solución por el método de Euler va a ser acotada si el valor absoluto de 1 más HJ es menor o igual a 1, porque en ese caso las potencias van a tender a 0. Y esto nos da entonces una región de estabilidad, lo mismo que nos daba antes, entre menos 2, para HJ entre menos 2 y 0. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso de sistemas de ecuaciones diferenciales. En el caso de sistemas, aplicamos el problema test y aplicando el problema test se llega a la condición de estabilidad. Va a ser que la norma de la identidad más h por j sea menor a 1 con alguna norma matricial consistente. Una norma matricial consistente es una norma en la cual la norma del producto de la matriz A por el vector X es menor a la norma de A por la norma de X para toda matriz A y vector X. Esta condición se va a cumplir si el valor absoluto de 1 más h lambda es menor a 1, siendo lambda el valor propio con mayor parte real de la matriz J. Esta región, 1 más h lambda en módulo menor a 1, corresponde a un círculo de radio 1 con centro en menos 1, como se ve acá en la figura. Va a haber que usar un paso pequeño para que el vector h lambda, en este caso con parte real, en este caso lambda tiene parte real negativa, si el paso h es suficientemente pequeño, va a caer h lambda dentro de este círculo y habrá estabilidad numérica. Si lambda tiene parte real positiva, entonces no importa cuál sea el paso, h lambda nunca va a caer dentro del círculo y por lo tanto no puede ser numéricamente estable el método de Euler.